Muy bien, para los que están más recientes aquí entre nosotros o en esta reunión, hace ya unos meses empezamos con el estudio de un libro llamado El dominio masculino, cuyo autor se llama Mark Chansky. Yo estaré exponiendo algunos pensamientos basados en los capítulos 7 y 8 de este libro que están relacionados con el tema de la vocación laboral. Es decir, el Señor nos ha llamado a nosotros a trabajar. Eso debería ser claro, ¿verdad? Desde que abrimos las Escrituras y Génesis nos muestra que Dios puso al hombre en el jardín, ¿para qué? Para trabajarlo y para cuidar de él. Entonces, no solamente el trabajo es una bendición que Dios dio al hombre antes de la caída, sino que aún después de la caída, el Señor reiteró ese mandamiento para que el hombre trabajara. Ahora ciertamente con dolor, con esfuerzo y sudor, pero se mantiene. Y es una bendición para nosotros trabajar. Ahora, particularmente, lo que estaré abordando son dos aspectos. Primero, cómo capacitarnos para trabajar. Y en segundo lugar, qué hacer cuando el Señor nos pone en ese momento de la vida en que tenemos que buscar trabajo. Entonces, en primer lugar, debemos considerar la capacitación laboral. En el caso del contexto, ¿verdad?, del libro, que obviamente tiene a Estados Unidos en mente, él da algunas cifras de cómo a partir de la década de los 80 son más las mujeres que estudian en las universidades que los hombres. De manera que en algunas carreras que antes eran dominadas por los hombres, dice, se encuentra ahora en proporción de 2 a 1. O sea, de las mujeres siendo la gran mayoría. Si tuviéramos que hacer un estudio aquí de nuestro país, yo estoy seguro que los números mostrarían una tendencia similar, salvo algunas carreras que todavía son predominantemente, ¿verdad?, buscadas por los hombres. Yo recuerdo en los días universitarios que en realidad la población, en el caso de la universidad en la que estuve, realmente sí, habían más mujeres que hombres ya estudiando. No era un porcentaje tan abrumador como en este caso que se muestra acá, pero de nuevo, había que buscar en algunas carreras, usted sabía lo que iba a encontrar, ¿verdad? Si usted iba a las carreras de educación, sobre todo educación primaria, o sea, lo usual era que usted viera mujeres ahí. Lo contrario era si usted iba a carreras más relacionadas con la ingeniería. Ahora, es interesante, ¿verdad?, para los años en que el libro fue escrito y lo que ha pasado todavía en nuestros tiempos, que ustedes sabrán, ¿verdad?, y sobre todo los que estamos en estas empresas transnacionales, ese excesivo énfasis que está, ¿verdad?, en que cada vez más se involucren más mujeres en lo que ellos llaman las carreras STEM, ¿verdad?, de ciencias, tecnología, matemáticas, ingeniería, informática. ¿Por qué? Bueno, obviamente el asunto no es simplemente, ¿verdad?, de que dar oportunidades a las mujeres. Es un asunto, ¿verdad?, de que en todo tiene que verse esta aparente equidad, pero obviamente es selectivo, no se ve esas mismas campañas en otro tipo de oficios, ¿verdad? No se andan preguntando dónde están las mujeres en construcción o en otros campos. Al final hay un tema de predisposición y de afinidad que el Señor ciertamente ha dado tanto a los hombres como a las mujeres para que ciertas carreras sean más buscadas, pero el punto a lo que quiero llegar es ese. ¿Por qué es que hay más mujeres? Y no todo lo podemos atribuir al hecho de que simplemente pensemos de que es que se quiere sacar a las mujeres de los hogares y cosas que pueden estar pasando ahora para que no se dediquen, ¿verdad?, a la crianza de los hijos y demás, sino que también, y es la realidad, muchos hombres sencillamente le huyen a la responsabilidad que implica el tener que sacar una carrera. O sea, el esfuerzo que esto demanda en tiempo. Es como él lo ejemplifica, un toro al que no queremos agarrar por los cuernos. Y esta expresión, ¿verdad?, que nosotros la utilizamos, él la ilustra con un incidente en la vida real. Resulta que cierto día él quería estudiar
y la esposa llega a su cuarto de estudio y le dice que no puede salir a caminar como lo solía hacer porque literalmente había un buey con sus cuernos andando por el vecindario. Entonces él dijo, queriendo yo estudiar, lo que dije, bueno, lo más sencillo es, nos montamos al carro, adelanto al buey y que ella siga caminando. Y así lo hizo. Pasó, aunque el animal quiso metérsele al carro, pero la dejó, digamos, 2 cuadras más arriba. Pero a la vuelta uno de sus hijos estaba con él, que en ese momento tenía 5 años, y le dijo, bueno, si yo tuviera una esposa, yo no creo que la dejaría con un buey que la pudiera perseguir y hacerle daño. Entonces él dice, bueno, viéndome reprendido en mi masculinidad, tomé el carro, fui por mi esposa y regresamos a la casa. Pero aún así él seguía pensando, bueno, no está bien de que un animal pueda poner en peligro la esposa de alguien más o los hijos de alguien más. Pero él también reconocía que no estaba capacitado para enfrentar esta labor. Finalmente, un vecino, que era un criador de abejas, un apicultor, le ayudó. Pero en cierto momento, cuando ya lo iban a guardar en el granero, al animal, él quiso investir al apicultor. ¿Y qué sucedió ahí? Él literalmente agarró al animal por los cuernos y lo subyugó, al punto que el animal, ahí sí, accedió entonces a meterse voluntariamente en el granero. Entonces él dice, bueno, hubo un caso literal, ¿verdad?, de agarrar el cuerno por los toros. Para nosotros no tenemos, ¿verdad?, que... el toro es por... Sí, ustedes entendieron. Sí, el toro por los cuernos. Yo no sé por qué lo tengo al revés. Bueno, el asunto es que nosotros no tenemos que enfrentarnos a esa situación, ¿verdad? Pero pudiéramos ver ese reto precisamente de una formación profesional en algún área que a veces pueden ser 2 años, 3 años, 4 años, 6 años en algunos casos, si se sigue todo el plan, sabemos que puede extenderse por más años, pero a pesar de los retos hay que hacerlo. Por ejemplo, ¿qué hacer si después de que usted invirtió una cierta cantidad de años preparándose en un oficio, resulta que ese oficio no tiene mucha salida laboralmente? No es una decisión fácil, pero a veces hay que volver a empezar y replantearse, bueno, tengo que formarme en otro campo. Otro ejemplo que se comparte en el libro tiene que ver precisamente con eso, un hombre que estaba en un área que no le estaba dando mucho futuro, y más él que quería llegar a formar una familia. ¿Qué hizo? Un día pidió oración en el culto diciendo que se quería preparar ahora en el campo de las leyes, convertirse en abogado. Y muchos pensaron, bueno, puede que eso sea más de lo que tú puedas llevar a cabo. Pero a pesar de los obstáculos, se esforzó y finalmente logró el cometido de ser un abogado y llegó a ser de gran utilidad en la iglesia y a muchos otros pastores dándoles consejo legal. También algunos de nosotros como padres eventualmente vamos a tener a nuestros hijos en ese momento crucial de escoger qué estudiar o en qué formarse. Hay opciones. Nosotros no tenemos que vernos, ¿verdad?, temerosos cuando ese momento llegue, sino que poder estar ahí para ellos, para guiarles y ver cómo pueden hacerlo, cómo hay alternativas, que no todas son simplemente necesariamente estudiar en una universidad. Hay becas, hay en nuestros días una cantidad increíble de recursos que se pueden aprovechar por internet, ¿verdad? Se puede certificar, se puede prepararse en distintos campos. El asunto es, y aquí cito textualmente a Chansky, que este es el tipo de resolución que un hombre de Dios necesita reunir para lograr sus metas relacionadas con la formación profesional para el servicio de Dios. Aunque las cosas pueden parecer sombrías desde el punto de vista académico o financiero, tome una lección de Nehemías, quien inspiró a los abatidos habitantes de Jerusalén a reconstruir los muros. Parafraseo aquí la cita: ustedes ven la mala situación en la que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas por el fuego. Vengan, vamos a reconstruir. El Dios del cielo nos prosperará. Y ese es el tipo de iniciativa que nosotros necesitamos.
saber de que el Señor está ahí con nosotros para emprender cualquiera que sea el oficio o la carrera que nosotros entendamos, pero que hay que hacerlo. De nuevo, esto no es simplemente un tema académico, porque alguno pudiera pensar, bueno, pastor, yo no tuve la oportunidad de una formación universitaria. Bueno, el Señor también nos ha dado unas manos con las que podemos llegar a desempeñar distintos oficios. Por ejemplo, busquemos en nuestras Biblias Proverbios 22, 29. Proverbios 22, 29 dice, ¿has visto hombre solícito? Otras versiones, ¿has visto a un hombre diestro, hábil, verdad? En su trabajo, delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Y así también usted puede formar una carrera. Se puede empezar como un asistente, un ayudante en construcción y, ¿por qué no?, en unos años ser maestro de obras. O aprender un oficio relacionado con la electricidad. Se puede aprender de alguien más. Se puede pasar de ser un carpintero a ser un ebanista. Y con el tiempo irse consiguiendo las herramientas que cada vez le permitan hacer mejores muebles, mejores camas y acabados más finos. Hace unos años yo leía una serie era un sitio igual ahí relacionado con algunos temas de masculinidad, pero presentaba como oficios poco comunes, digamos, algunos casos de cómo alguien se desempeñó en algún área, precisamente no necesariamente con formación universitaria, y llegar a hacer carrera en ello. Uno de los que más recuerdo, por lo llamativo que fue el caso, era de alguien que llegó a ser, digamos que un escriba o un calígrafo, alguien que tenía buena ortografía, y con eso llegó a hacer carrera. O sea, porque resulta que eso se llegaba a organizar como en escuelas también, al punto de que él llegó a ser calificado como un máster en ello, donde sus diseños y todo, algunos llegaban a cuestionar, pero esto no lo hiciste a computadora, no, solo a mano. Y por ello él pudo también generar sustento no solamente para él, sino para la familia que el Señor le dio a él. Como les digo, usted puede empezar en algo, pero si somos diligentes en ello, llegaremos a ser buenos en ello también. Y por lo tanto, llegar a formar una clientela. Es lo mismo con alguien que, como les daba este ejemplo, de que inicia con ciertas labores misceláneas, pero eventualmente aprende a hacer el oficio de mejor manera. Y luego puede conseguir sus propios clientes y eventualmente montar su propia empresa. Pero esto es cómo nos capacitamos nosotros para trabajar. Yo sé que a muchos que les estoy hablando ya tuvieron esa oportunidad de estudiar, algunos todavía están estudiando y trabajando, están quizás trabajando en algo que no es lo que están estudiando. El punto es cómo nos preparamos nosotros y cómo prepararemos a nuestros hijos para que entiendan a lo que el Señor los ha llamado, a trabajar, pero para ello de alguna forma tenemos que prepararnos y darles nosotros el consejo de lo preciado que son esos años de juventud para que no los desperdicien, para que desde temprana edad ellos puedan adquirir habilidades que les van a ser necesarias en la vida. Esta es la perspectiva que necesitamos de un hombre que entiende este llamado a dominar la creación y no ser dominado por ella, tal y como Dios lo ha ordenado. Y quien tenga esta perspectiva puede lograr muchas cosas para la gloria de Dios y estaremos dejando atrás esa pasividad. De nuevo, yo no estoy hablando aquí de escalar por escalar o simplemente buscar reconocimiento o por ganar más dinero. Esas son motivaciones inapropiadas, pero sí de tener esa agresividad santificada. O sea, como el Señor me está dando esa oportunidad y voy a esforzarme en ello. Yo trabajo para Él. Y como leemos aquí en Proverbios, ¿has visto a hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. Este principio general prevalece. El Señor prosperará esa labor, nos dará frutos por ello.
Es así cada día en nuestro trabajo. Y aquí una pequeña acotación, adelantándome un poco a algo que luego veremos también como parte de este estudio. ¿Por qué es importante verlo de esta manera? Porque en lo que hacemos, en nuestros trabajos, nosotros glorificamos a Dios. Nosotros, recuerden, no hacemos esa distinción entre lo sagrado y lo secular. No, nuestros trabajos tienen valor delante del Señor. No solamente sirven al Señor los que son pastores a tiempo completo o los que se dedican a la labor misionera en un país lejano. Todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. Sin embargo, y para quienes lo han experimentado de manera más extensa, saben que si hay una experiencia que puede venir a traer una gran presión mental, emocional y espiritual, es estar sin trabajo. Y que usted busca trabajo y no lo encuentra. Y que pasa el tiempo. Primero son días, semanas, meses y no se encuentra trabajo. Y obviamente la situación es más complicada dependiendo en qué momento de la vida está uno. No es lo mismo si usted está soltero, si luego está casado, y si ya luego tiene hijos y responsabilidades financieras adquiridas. Estar sin trabajo puede desanimar. De nuevo, quienes han estado ahí, yo también he estado por poco tiempo, a la luz de lo que sé que puede llegar a hacer, pero es frustrante. Usted envía el currículum, tiene la entrevista, ¿verdad? El popular no nos llame, nosotros lo llamamos, se sale sabiendo, usted se lo huele, bueno, aquí lo más seguro es que aquí no me van a llamar, hay que seguir tocando puertas, pero la presión va aumentando conforme pasa el tiempo, los ahorros se van acabando, el no aportar al hogar, todo eso puede atraer un gran desánimo. Y no solamente ello, también otro grave peligro es que ese tiempo, si no lo aprovechamos bien en buscar trabajo, también se puede convertir en el caldo de cultivo para el pecado. Todos podemos recordar el caso de David. Por no estar trabajando, sino por estar paseándose en su casa, llegó a caer en graves pecados contra el Señor. El asunto, hermanos, es que no es sencillo. Si hay una actividad que requiere intencionalmente luchar contra esta figura, ¿verdad?, que tanto se utiliza, de ser esa bola morada 4 pasiva, es el buscar trabajo. Porque usted puede llegar a desanimarse tanto que ya luego no lo quiere seguir intentando. Porque es levantarse, alistarse y prepararse para recibir rechazo tras rechazo. Se puede caer en falsas excusas piadosas también. No, yo sigo orando por ello. Estoy esperando que el Señor me muestre cuál es su voluntad. O cuando aparecen oportunidades también más peligrosas, que en el sentido de que, bueno, como he sobrevivido ya ese tiempo sin trabajo, aparece una oportunidad, pero es que ese no es mi campo. Y eso también lo he llegado a ver. Hay hombres a los que están pasando en una difícil situación, se da una oportunidad, pero es que eso no es lo que yo he hecho, eso no lo sé hacer. No, el asunto es que el Señor te manda a trabajar sin hacer nada más al respecto, esperando como que de la nada le caiga ese trabajo ideal, bien remunerado, con condiciones excelentes o incluso mejores que las que tuvo en el último trabajo. No, sin entrar en detalles, también en esta congregación muchos de aquí sabemos cuán dañino, extenso y problemático se puede volver el vivir sin un trabajo u oficio. Nosotros debemos tomar bien a pecho las palabras de la Escritura, que nos manda a trabajar y que el que no trabaja, que no coma, pero a la vez también cómo luchar contra ese desánimo que puede darse cuando pasan los meses, no hay trabajo, que nos dice entonces, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. 1 Corintios 16:13 o Efesios 4:28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece
necesidad. El Señor recompensará los esfuerzos en esta búsqueda de trabajo. Dice Proverbios también, ahí que estamos, capítulo atrás, Proverbios 21, 31. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Sí, es el Señor quien da la victoria, pero nosotros somos responsables por alistar el caballo. De la misma manera, un trabajo no vendrá si no lo estamos buscando intencionalmente. De esta manera nosotros podemos comparar casos, ¿verdad? Que de manera cercana, donde nosotros vemos cómo aquel que realmente estuvo ahí insistiendo, pronto tiene trabajo. Y el que está ahí como que un día sí, como que un día no, cómo puede pasar el tiempo y se va complicando luego cada vez más el que sea contratado. Unos pensamientos finales, hermanos, para los que tenemos trabajo ahora mismo. Bueno, primeramente ser agradecidos con el Señor. Ahí Él nos ha dado esa oportunidad para aprovechar las fuerzas y la salud que nos ha dado haciendo aquello que es provechoso para el prójimo y para glorificarlo a Él. Seamos agradecidos. Y si el Señor nos ha puesto en una situación de estar buscando trabajo, tomemos valor y sigamos insistiendo. Como se había dicho hace un tiempo, ¿verdad? En este chat que tenemos los varones, cuando se comparten oportunidades de trabajo ahí, eso es válido. Claro que sí, porque hay hermanos que están buscando y el Señor nos manda a trabajar, y para trabajar hay que prepararse. Muchas carreras y oficios, sí, hay que estudiar primero, pero en todo caso, sea una labor más académica o más manual, hay que aprender, hay que ser buen estudiante, hay que buscar diligentemente y hay que también saber cuidar el trabajo que el Señor nos ha dado para permanecer ahí y no ser personas que estamos cambiando constantemente de un trabajo a otro por mal testimonio o por no tener contentamiento en el lugar en el que el Señor nos ha dado para trabajar. ¿Por qué? Porque en última instancia lo hacemos para el Señor y no para los hombres. Bueno, vamos a orar. Gracias, Señor, por este espacio. Tú conoces la condición en la que se encuentra cada uno, sabes quiénes son aquellos que están buscando trabajo. Yo te pido para que no sean presa del desánimo, de claudicar, sino que sean nuevamente animados, revitalizados en esta búsqueda insistente y valiente por un trabajo. También que nosotros apreciemos los lugares donde nos has puesto, que nos des discernimiento cuando algunos queremos o buscar un lugar diferente, cambiar o buscar un ascenso para que siempre sea con la motivación correcta. Pero en general, ayúdanos para abandonar esa actitud pasiva, porque esto puede ser un reflejo de una pasividad en muchas otras áreas de nuestra vida. De manera que no te honremos siendo realmente intencionales en sojuzgar, en dominar, en guiar piadosamente nuestras vidas y la de nuestras familias y de nuestra iglesia. Esto lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.